Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Yalile, buenos días. Gracias por acompañarnos. Lo primero, ¿cumplió tus expectativas la intervención del presidente el sábado? Hola Milton, hola Vero, muchas gracias por tenerme en su espacio. Yo creo que más de cumplir mis expectativas, sí, tengo que decir que vi un arco de transformación de Daniel Noboa que asumió el poder en el noviembre del 2023 con el Daniel Noboa que proclamó su discurso este 24 de mayo, no solo en términos de oratoria, que ahí hay una cuestión de forma interesante, porque fue un discurso que pasó de la calma a la efusividad, con momentos muy claves, sino que también empezamos a tener algunas respuestas de las cuales nos hemos estado cuestionando. Soluciones interprovinciales, nos habló también de soluciones habitacionales, escuchamos un poco más que lo que es necesario, obviamente, el combate a la seguridad, pero también escuchamos temas puntuales con cifras sobre qué va a hacer el gobierno. Entonces, me parece que en la cuestión del discurso hay un gran avance en forma, pero también hay estos puntos más fácticos que son importantes que Daniel Noboa los haya puesto en la palestra y que también nos empiecen a informar sobre qué van a ser los siguientes 4 años. Claro, se puede decir que fue un discurso emotivo, pero también combativo, porque él hizo una descripción, digamos, un poco bélica de la situación del país. Siempre habló en términos, de alguna manera, bélicos. Habló de su comandante jefe, habló de la situación difícil que se vive en el país, y no solamente se refería al tema seguridad, se refería al tema político. Eso un poco marca lo que va a ser, aparentemente. Así es, y me parece importante que se empiece también a tomar en cuenta que estos combates a veces no solo son en el área de seguridad, como tú lo has comentado, Milton, sino también en el tema político. Es importante saber cómo va a funcionar el gobierno en estas áreas, no solo en la ejecución técnica de aquellas políticas públicas, sino también en lograr articular a los actores que son incluso actores de oposición y que deberán de alguna forma lograr tender puentes o al menos lograr contenerlos, como están haciendo en este momento en la Asamblea, para que pueda el proyecto de la actual administración pues continuar. Ahora, tú ves ese ánimo de tender puentes con los sectores de oposición. ¿Tú escuchaste, sentiste que el presidente está dispuesto a eso? ¿O será lo que está pasando en la Asamblea el espejo de lo que va a pasar en las relaciones políticas en general? Me parece que cada vez Daniel Noboa marca un poco más sus líneas rojas. En noviembre del 2023 él hablaba de que el anti tiene techo y que el pro es infinito, pero me parece que ya sentado en Carondelet se dio cuenta que hay unas líneas rojas que son muy difíciles de cruzar, sobre todo con ciertos actores. Me parece que van a tratar de articular con voces con las que se sienten más cómodos. Por ejemplo, con Pachacuti, La Conalle, que son actores importantes tanto en su ala política, en el caso de Pachacuti, como en sus bases en el tema de La Conalle. Me parece que quieren articular también mucho más con las cámaras, sobre todo las cámaras no solo de la costa, sino también de la sierra. Para eso está también María José Pinto como vínculo, no solo en el área social, sino también con estos empresarios. Ella viene además de ese mundo empresarial. Y me parece que eso es importante. Pero también queda un poco la duda, no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero eh, el presidente Daniel Noboa tuvo esta entrevista con Janedy Nostroza a un día de su posesión. Dijo que va a haber alguna sorpresa en su gabinete. Nos llamaron a la posesión de ministros y nunca hubo. Y aunque esté empezando un nuevo gobierno con el mismo presidente, la ratificación de los ministros no es de facto, es decir, tiene que haber un decreto ejecutivo que o los ratifiquen los antiguos ministros para que formen parte de este nuevo gabinete o que nombre a nuevos ministros. Y por el momento, el presidente solo tiene en sus decretos ejecutivos nombrado al Palacio, es decir, a su secretario ejecutivo y a su secretaria de la administración, y aún no sabemos cuáles van a ser los nombres de las siguientes carteras.
Y allí me parece que tampoco estamos discutiendo cuáles deberían ser esos perfiles, por ejemplo, para elevar la presencia del Ecuador en temas de relaciones internacionales, relaciones comerciales, temas económicos, políticos. Ellos han dicho que va porque sí, una reforma constitucional no constituyente, al menos desde la Asamblea. ¿Y quién va a estar a cargo de eso? ¿Va a seguir José de la Gasca? ¿No va a seguir? ¿Va a seguir Gabriela Sommerfeld en la Cancillería? ¿No va a seguir? Me parece que esas interrogantes todavía nos quedan, considerando que no sabemos cómo va a quedar el gabinete. No es de facto el tema de los ministros que no estábamos en el decreto de 600 y pico, estamos en el decreto 001, es decir, todo vuelve a cero, es un nuevo periodo. Entonces, sí, es verdad, se puede decir que los ministros están en funciones prorrogadas. Así es. Administrativamente no quiere decir que esos cargos quedan en acefalía. Claro, claro. Prefiero, hay alguien que va al despacho todos los días y continúa de alguna forma, como tú dices, prorrogado. Pero decretar la posesión de los ministros, no solo que los ratifica o los ingresa a nuevos personajes en el gabinete de Estado, sino también que nos dice cuáles son los apoyos que va a tener, desde qué visión va a gobernar, va a elegir perfiles más técnicos, va a elegir perfiles más políticos, cuáles son esos bagajes de los que vienen los ministros. Y eso es importante cuando se inaugura un nuevo periodo presidencial, que es el caso de Daniel Noboa. Ya tiene el presidente un gran desafío encontrar los mejores perfiles porque ya no puede improvisar en este segundo mandato. Ahora, Yalilea, hablando del combate al crimen organizado, que es uno de los grandes desafíos que se tiene, el presidente ha dado una señal, envió a la Asamblea este proyecto para desarticular la economía criminal. ¿Cómo ve usted eso, este proyecto de ley y cómo ve, bueno, este rumbo que toma en su lucha contra el crimen organizado? ¿Cree que ha sido acertado en ese sentido? Me parece que cualquier mecanismo que el gobierno trata de implementar hay que revisarlo justamente de cara a la situación actual, que es una situación inédita en el país, estos índices de violencia. Sin embargo, me parece que el articulado del proyecto de ley que impulsan tiene sus consideraciones que podrían hacer que incluso no se aprobara en la Asamblea o de aprobarse en la Asamblea se quedara en la Corte por algunos temas, pero por ejemplo, principalmente, la Corte le ha dicho varias veces al gobierno que el conflicto armado interno no se configura con las causales que la Corte considera debe configurarse un conflicto armado interno. Y la ley propone declarar ese conflicto armado interno. Entonces, allí me parece que hay una contradicción y yo temo, viéndolo un poco a la luz de la historia, que esta ley pueda ser el parangón del proyecto de ley de inversiones de Lazo. ¿A qué me refiero con esto? No en materia de fondo, sino en la configuración de la coyuntura. Cuando Lazo propone su proyecto de ley de inversiones, Lazo venía con una popularidad de más del 80% por el tema de la vacunación. Se veía que era posible que él impulse su agenda de proyecto, pero en la Asamblea no tenía los votos necesarios y esa ley se cae. Y cuando se cae esa ley y Lazo no apela en ese momento a la disolución cruzada como le sugerían algunas personas de su gabinete, empieza un declive progresivo de la popularidad de Lazo. A mí me preocupa que esa ley, por estos articulados y estas contradicciones, al no aprobarse en alguna de sus instancias, dé como resultado el declive progresivo de ese capital político que en este momento tiene Daniel Noboa. Y a eso me refería con buscar los perfiles o los mejores perfiles para que puedan impulsar este tipo de proyectos, porque creo que hay un consenso en que el éxito del presidente es el éxito también del país. Y entre más errores él cometa a través de quienes ejecutan sus políticas, pues eso le alimenta también a una oposición que está pendiente de subirse a la camioneta de cualquier error para poder, Claro. pues, ejecutar también poder influir, ¿no? En sus áreas de poder. Ahora también tiene que ser, digamos, consciente el Ejecutivo de que con el Legislativo tiene una mayoría. Todas las mayorías son coyunturales, ninguna mayoría es perenne. Peor en este país donde las cuestiones individuales y las ambiciones están de por medio, las canonjías son parte de la pega que sujeta a las mayorías. También se puede desgastar esa mayoría. Y tiene del otro lado una oposición fuerte, que si bien ahora está un poco noqueada, se va a recuperar, no están muertos. No sé. Así es, y por eso también
la propuesta en un principio de que existe una asamblea constituyente donde requería llamar a elecciones para elegir asambleístas constituyentes y luego para poder aprobar un texto de la nueva constitución y demás, le daba también a esta oposición que, como tú dices, Milton, está tal vez un poco paralizada, pero no está muerta, no está derrotada. Esa oposición que está ahí esperando le daba la posibilidad de reorganizarse, de poder ir nuevamente a las urnas. Y a eso me refiero con el hecho de que también en este momento en el que no sabemos si la ejecución de este tipo de propuestas va a estar a cargo, por ejemplo, del actual ministro de gobierno, de otro ministro, quién va a ser el articulador de estas causas, pues también nos deja un poco en el limbo. Yo no sé, y Milton sabrá corregirme, cuando hubo el tema de la Pichicorte, luego hubo, si no me equivoco, en Teleamazonas un especial sobre cuáles serían los jueces, cómo debería ser el juez ideal o la corte ideal. Y yo me pregunto, ¿por qué no estamos hablando también de cómo debería ser el gabinete ideal? ¿Qué perfiles necesita? Porque estamos hablando ahora sí en temas de reformas, de proyectos, en temas de legislativos para la seguridad, pero también, ¿qué pasa con el comercio exterior? ¿Cómo vamos a cubrir esos fondos que, por ejemplo, ahora la cooperación internacional ya no le da a Ecuador? Porque si bien se ha hablado de, por ejemplo, el recorte de USAID desde las organizaciones de la sociedad civil, nadie está hablando de que la USAID era uno de los grandes benefactores para programas ambientales del gobierno. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esos programas? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si es que Ecuador no logra tener una visión o logra ocupar un puesto en la comunidad internacional de un país que necesita relevancia y necesita ayuda por parte de la cooperación? Y ¿Cómo vamos a hacer? ese es un tema importante porque no lo habló. Es un capítulo olvidado del discurso del presidente, las relaciones internacionales. Más aún después de ver quiénes vinieron a la posesión presidencial. Vinieron dos presidentes. La Cancillería nos puede decir, no, es que vinieron 70 delegaciones, nunca antes se había visto tanta presencia internacional. Sí, pero vinieron dos presidentes y no necesariamente los mejores. Encima viene uno a hacer relajo, viene uno a criticar, viene uno con mala cara. O sea, es decir, no es lo mejor que le ha pasado al Ecuador las relaciones internacionales. Lo del sábado se puede decir que fue una repetición de lo de Cuenca. Así es, y es una pena, como tú dices, que a veces solo nos quedamos en el número, porque incluso el presidente en su mensaje, en su discurso, hizo como una pequeña broma, ¿no? De ahora vinieron más, como más delegaciones que la primera vez. Pero como tú dices, no es tanto el número, sino también la calidad de esa representación. Y, por ejemplo, en cualquier estado republicano, democrático, el segundo a cargo, si no es el presidente, es el canciller. Y, por ejemplo, vimos que en el caso de Argentina, que es como estos países que parece que Daniel Noboa quiere emular un poco la forma, el carisma de sus líderes o la forma de gobierno de sus líderes. Por ejemplo, de Argentina vino el viceministro de Relaciones Exteriores, ni siquiera vino el canciller. En el Claro. caso de El Salvador vino el vicepresidente y aunque no digo que no sea una figura importante, el canciller sería más importante en ese rango de representación internacional. Entonces, a mí me parece que también el tema, como bien dices, Milton, de las relaciones internacionales a veces se queda por fuera. Es como que la política doméstica nos come y las relaciones internacionales no se toman en cuenta cuando son un punto importantísimo. Y a veces siento que el país se ha enfocado en las relaciones internacionales desde la parte comercial, que es sumamente necesaria, y como por una arista más turística, pero eso no es todo. En un país que necesita cooperación para poder equipar mejor a sus Fuerzas Armadas, para poder tener intercambio en cooperación judicial, para poder tener más herramientas de inteligencia, para poder tener más capacitación, ¿cómo le decimos al mundo? ¿Cómo van a ser nuestras autoridades para decirle al mundo que nosotros también somos importantes en medio de los conflictos que pasan también en la geopolítica internacional? ¿Cómo le decimos al mundo que Ecuador también merece ser visto cuando hay una guerra entre Rusia y Ucrania, cuando hay el tema de Israel-Palestina? ¿Cómo nosotros también logramos instalarnos en ese espacio de la comunidad internacional? Y allí me parece que la política exterior debe ser revisada y los actores, los embajadores, tienen que también estar todos alineados para poder empujar ese proyecto, por ejemplo, ese proyecto país del que tanto habla Daniel Noboa en temas de seguridad, impulsarlo desde sus legaciones diplomáticas para que podamos tener aliados que realmente nos muestren su apoyo de forma simbólica, como la asistencia a un acto de investidura, pero también de forma económica, de forma política y demás dentro de este panorama internacional.
Y en realidad, hablando de los ausentes del discurso de Noboa a propósito del tema de la política internacional también, lo que no dijo el presidente del tema económico, por ejemplo, política tributaria, aranceles, comercio internacional, los subsidios, todo eso fue ignorado y claro, ha mencionado que va a ser la era de las obras, pero ¿de dónde va a sacar la plata? Es una gran interrogante también. Es una gran interrogante, sobre todo cuando tenemos, parece que todo en contra. Los decía ya con el tema de la cooperación internacional estadounidense, los recortes afectan también al gobierno, a algunos proyectos. Y claro, esos temas muchas veces se dejan de lado del discurso porque son temas muy poco populares Claro. y a veces son temas también muy técnicos. Entonces, claro, hablar de subsidios de entrada, tal vez ahí le evaluaron como un poco el costo político, pero es algo que tiene que ponerse sobre la mesa. Y por eso es importante que la articulación entre actores, en esos actores, sobre todo donde está el disenso, por ejemplo, en temas tan sensibles como los subsidios, pueda darse a través de una persona o de unos voceros que puedan lograr mediar entre lo que el Estado necesita, porque los huecos fiscales son fuertes, y también esas necesidades de esos actores, porque nadie se sienta a la mesa a negociar solo para beneficiar a uno. Entonces, allí tienen que también marcarse no solo las líneas rojas, sino también la hoja de ruta. Y es un problema cuando observamos cierto hermetismo y no sabemos qué está pasando. Lo decía hace unos días en otra entrevista, yo no quiero decir que el gobierno no hace nada porque es que no lo sé. Tal vez sí está haciendo, pero no lo está comunicando. Y parece que uno de los cambios que va a haber en el gabinete es justamente agregar a un vocero para la presidencia, que sería eso ya en términos comunicacionales, considerando lo que hemos visto en este último año y medio, sería algo completamente novedoso y esperanzador para el tema de comunicación, porque necesitamos saber qué están haciendo, necesitamos que sean más transparentes con sus políticas, porque no basta con la intención, sino también saber cómo se va a ejecutar. Bueno, el tema de la comunicación, que es bien importante, también puede ser que estábamos acostumbrados 10 años a un estado de propaganda y no de comunicación, porque parece que ha sido desde el 2017 cíclico el hecho de decir, no comunican, a lo mejor no están haciendo la propaganda que antes se hacía, y nos tenían sometidos con ese tema de las cadenas, de las propagandas, con el tema de las réplicas, eh, pero sí, se necesita comunicar mejor lo que se va a hacer, pero primero hay que saber lo que se va a hacer. Por ejemplo, el presidente de la República, una de las primeras personas ratificadas en su gabinete fue la ministra Inés Manzano. Ayer pasó una situación de emergencia en la refinería de Esmeraldas, por ejemplo. El tema energético es uno de los temas más sensibles. Estamos a puertas de otro estiaje que podría causar apagones. Todavía no tenemos claro si es que realmente tenemos la oferta que la demanda requiere en energía eléctrica, más allá de los proyectos, de la anunciada ley de energía nuclear para generar energía eléctrica. Bueno, varias cosas que son importantes y que son urgentes. Sí, la hoja de ruta es clave. Me parece que eh, mientras no sepamos exactamente los cómo se van a realizar, es muy difícil también confiar del todo, ¿no? Porque sobre el tema del estiaje, por ejemplo, el presidente en su última intervención pública en esta entrevista que mencionaba antes de su posesión, dijo algo como, antes nos dijeron que iba a pasar esto y no pasó, entonces, ¿por qué ahora debería haber estiaje? Y esas respuestas que son bastante reduccionistas y que pueden servir para el momento, la verdad es que no se sustentan técnicamente, porque sabemos que hay pronósticos, hay proyecciones, el mismo Ministerio de Energía tiene un monitoreo constante de los niveles de lluvias, de precipitaciones, en comparación con los históricos de hace, si no me equivoco, unos 30 años, y eso les permite ver cuánto riesgo hay, por ejemplo, de un futuro estiaje. Pero si esto no se comunica, si esto no se sabe, es muy difícil que uno le pueda anticipar a la ciudadanía acerca de qué medidas se van a tomar o de cómo debemos estar prevenidos, porque una de las cosas que le molesta al ciudadano es que su cotidianidad sea afectada de un momento para el otro, que es un poco lo que pasó con los apagones que tuvimos anteriormente. Nos daban los horarios como muy tarde, entonces en ese momento había que buscar el siguiente día cómo uno iba a organizarse la vida para poder tener internet, para poder tener luz, etcétera. Entonces, al menos si ya no hay solución, porque
podría, como tú dices, tal vez no tenerse preparado lo que se necesita en cuestión de megavatios para poder abastecer la demanda energética del país. Si es que eso no va a pasar, al menos empezar a hacer prevención y decir, bueno, miren, hay estas soluciones, vamos a implementar franjas de esta manera o vamos a empezar con los cortesantes. Pero ese tipo siento a veces que ese tipo de mensajes no se comunican porque pueden tener un costo político. Y el problema de eso es que al no comunicarse a tiempo, luego el costo político es más alto. Yalile, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.